En el video anterior habíamos visto cómo consultar los datos usando el servicio de PHP. Ahora la idea es que tomemos esta información y que seamos capaces de mostrarlas, pero en la tabla que habíamos creado aquí. Para eso vamos a crear dos archivos en JavaScript. El primer archivo se va a llamar lógica de libros y el segundo lógica de interfaz de libros.js. Ambos van a estar dentro de la carpeta de JavaScript y los tenemos que enlazar desde el HTML. Primero vamos a poner una referencia a jQuery, que eso lo pueden bajar de la página jQuery.com, ese archivo, para poder hacer llamados de Ajax. Luego llamamos a lógica de libros, que va a ser como el que se va a conectar con los servicios de PHP. Y por último, a la interfaz, a la lógica de interfaz de libros, que es la encargada de mostrar la información dentro de la tabla que vamos a tener. Entonces vamos a empezar por la lógica de libros. Esta lógica de libros, lo que vamos a hacer es una función de JavaScript que se va a llamar getLibros. Esta función lo que va a hacer adentro de sí es hacer una petición de Ajax utilizando la interfaz que nos provee jQuery, de tal forma que yo puedo hacer aquí símbolo de dólar es para acceder a jQuery y le voy a indicar que me permita hacer una función de Ajax. Abro esta información y punto y coma. Esa es la sintaxis básica de la petición de Ajax. Y lo que empiezo a colocar aquí adentro es primero el URL del servicio al que quiero llamar. En este caso, el servicio se encuentra dentro de la carpeta Services. Consultar libros, que es el que tenemos acá. Consultar libros.php. Vean que algo importante aquí es que la ruta se toma a partir del index, no a partir de donde yo estoy en este momento. Entonces por eso es services consultar libros. Luego con coma voy a pedirle que me dé los valores por medio del método get. El método get es el que utilizamos para recibir o solicitar información, es decir, para obtener información. Hay una siguiente propiedad que se llama data, que eso es nada más si vamos a pasarle datos o no. En este caso no vamos a pasar datos, por lo tanto quedan las llaves vacías. Vamos a ver cuando le pasamos datos, cómo se visualiza en el momento que hagamos un registrar, por ejemplo. Luego viene y ponemos una propiedad que se llama content type y le vamos a colocar esta información que es acá, que es para nada más indicarle que el formato que va a utilizar es UTF-8. Es nada más para asegurarnos que todo esté codificado en UTF-8, coma. Y lo siguiente es indicarle cómo vamos a recibir o a enviar los datos. Eso es con la propiedad dataType. Y le voy a indicar que va a ser todo en formato JSON. Recuerden que el PHP le decíamos que nos devolviera la información con JSON. Y luego hacemos aquí una variable que se llama async, una propiedad que le vamos a decir que va a ser falso. Esto es para que cualquier función que me llame a getLibros tenga que esperar primero a que establezcamos conexión con la base de datos y con el servicio para poder continuar otro proceso. Es decir, detenemos la ejecución hasta que toda esa función getLibro finalice. Y luego ponemos aquí una propiedad success que va a ser en realidad una función que se va a ejecutar en el momento en el cual
se logra establecer una conexión favorable con el servicio. Como el servicio nos va a devolver algún resultado, eso viene dentro de la variable response, es decir, el success va a ejecutarse cuando se establece conexión con el servicio sin ningún problema. Y ese servicio, la información que nos va a devolver, es decir, cuando el PHP nos devuelve este eco de las filas, esto lo va a retornar y quien lo va a obtener es esta variable response, este parámetro. Por lo tanto, aquí yo puedo crear una variable que se llame lista de libros como un arreglo y decirle que en el caso de que haya una comunicación correcta con el servidor, lista libros va a ocupar o va a tomar el valor de esta respuesta. Y también en el caso de que ocurra un error, definimos esa función. Solamente aquí vamos a recibir un request y una variable de error. Si ocurre algún problema, lo que hacemos es imprimir en consola ese error. Como eso ya lo tenemos hasta acá, ya estamos estableciendo la función de Ajax, que sería todo esto que está acá. Lo último que nos quedaría es retornar la lista de libros, que es lo que creamos acá para tomar los datos que vienen desde el, digamos, desde el servicio de PHP. Una vez con esto listo, lo que continúa es que nosotros los mostremos en pantalla. ¿Okay? Para eso, vengo a la lógica de interfaz de libros, que es la que se va a encargar de interactuar con toda la información. Y lo primero que voy a hacer es crear una función que se va a llamar mostrar libros. Esta función, de momento, lo único que va a tener es una variable lista de libros que va a obtener sus valores de lo que nos devuelve la función en la lógica de negocios que se llamaba getLibros. Entonces vamos a llamar aquí a getLibros para obtener esa información. Y voy a hacer nada más un console.log de la lista de libros para verificar que me lo esté tomando bien. A esa es la función declarada. Por supuesto que primero tenemos que invocar a la función para que se pueda ejecutar el proceso. Entonces vamos a probar. Como voy a probar aquí en este caso, voy a abrir la consola para inspeccionar primero. Y voy a refrescar la página, pero voy a refrescarlo con la tecla de control estripada y le doy clic aquí. Vean que ya nos estaba indicando que hay un problema en lógica de libros en la línea 14. Vean que puse response. Entonces vamos a verificar acá. Aquí puse response y aquí response. Hay un error de nomenclatura. Lo salvo. Refresco nuevamente con control estripado para que nos vuelva a abrir toda la conexión. Y vean que ahora sí, la consola nos muestra los datos que ocupábamos. Por lo tanto, quiere decir que estamos estableciendo ya buena conexión y estamos jalando bien los datos. Ahora lo que sigue es que en lugar de imprimirlos en consola, vamos a imprimirlos pero dentro de nuestra tabla. Ya tengo la variable de lista de libros. Ahora voy a crear una variable para tomar la tabla. Esa variable le voy a llamar tbody, que el tbody es la parte que por defecto dejamos vacía dentro de la tabla. Esta parte es la que vamos a llenar de forma dinámica. Y para acceder a ella, tenemos que llamar primero a la tabla por medio de su ID y posteriormente al tbody.
de esta manera: document.querySelector, pongo el símbolo numeral para decir que es un ID, el ID tbl libros, espacio tbody. Eso nos va a devolver el tbody de esa tabla. Y antes de empezar a llenar la tabla, tenemos que asegurarnos de que esa tabla esté limpia, es decir, de limpiar primero sus datos, que lo hacemos por medio de tbody.innerHTML. El innerHTML lo que va a hacer es borrar todo el contenido que tenga dentro el tbody para que no nos empiece a duplicar datos cada vez que llamemos a la función. Entonces primero lo limpiamos como para dejar todo en blanco y poder empezar a llenar nuestra tabla con los datos. ¿Okay? Con esto puedo empezar a hacer un ciclo for. Nada más voy a crear aquí arriba una variable que se va a llamar cantidad de libros, que va a ser igual a lista libros punto length, es decir, el tamaño, la cantidad de libros que vamos a tener, y empezamos a crear nuestro ciclo for. Y vamos a decir que mientras que i sea igual a 0, vamos a inicializar i en 0, mientras i sea menor a la cantidad de libros, y más. Y a partir de aquí creamos una fila que va a ser de la siguiente forma: var fila, eso es una fila de la tabla. Recuerden que la tabla está compuesta por filas. Es igual a tbody.insert row en la posición i. Esto es para indicar de que vamos a empezar a insertar las filas a partir de la posición 0. Y luego a la fila le vamos a ir creando cada una de las celdas. Lo podemos hacer de esta forma: var, no sé, digamos, celda, vamos a ver, celda título es igual a fila.insert cell. Ok, celda título igual a fila.insert cell. Vamos a crear lo mismo para cada una de las otras celdas. Tenemos la del título, vamos a continuar con la del año, o la de la fecha mejor dicho. Luego vamos a seguir con la celda del ISBN, y luego vamos a continuar con la editorial. Y ahora lo que continúa es nada más ponerle la información a cada una de estas celdas. Es decir, la celda de título va a obtener su valor, ojo aquí que eso es importante, de lo que venga en la lista de libros. Como es un arreglo, en realidad funciona más como una matriz, en la posición i, y en el campo que tiene el nombre de lo que pusimos en la base de datos como nombre del campo, es decir, título. Ponemos aquí título. Esta propiedad, esta llave hace referencia al nombre que le pusimos a cada uno de los campos dentro de la base de datos. Por ejemplo, título es el primero, fecha de publicación es el segundo. Vean que así es como nos lo devuelve el JSON. ¿Lo ven? Entonces yo le pongo aquí al siguiente, que sería, bueno, perdón, aquí sería punto innerHTML para meter el contenido. Ahora la celda de la fecha, punto innerHTML para ponerle adentro de esa celda el contenido. Damos lista libros, posición i, y ahora entre comillas la fecha de publicación. Continúo con la celda del ISBN, punto innerHTML es igual a lo que venga en la lista de libros, en la posición i, en el campo que se llama ISBN, lo ponemos aquí entre comillas, y nos queda nada más la celda editorial.
punto inner html igual lo que viene en la lista de libros en la posición, y eso es para que agarre cada una de las filas y a cada una de ellas le saque la información. Entonces eso sería ID editorial en este momento. Ahí está. De tal forma nosotros ya tendríamos prácticamente creada esa consulta, y para probarlo nada más venimos acá, abrimos siempre la consola para verificar que no nos vaya a dar ningún error o detectarlo a tiempo. Con control estripado refrescamos la página, vean que aparentemente no hay error y efectivamente se nos muestra la información. Vean que aquí me salió descuadrado, yo le puse el ID, entonces vamos a agregarle también la celda del ID para que nos quede bien. No es muy recomendable mostrar el ID, porque el ID que lo va a manejar es la base de datos. Más adelante lo vamos a quitar, pero ahorita nada más para que ustedes vean todos los datos lo voy a colocar ahí. Celda del ID, punto inner html, igual lista libros y el ID. Cierro esto, refrescamos con control estripado y ven que ahí ya nos aparece toda la información que nosotros ocupamos. De tal forma ya pueden ver ustedes que si ahora yo vengo, por ejemplo, y agrego un nuevo libro, aquí voy a poner Harry Potter y el prisionero de Azkaban, le voy a poner de fecha de lanzamiento, le voy a poner la fecha actual de ese libro, que va a ser 1997 0708. Le voy a poner el ISBN y el ID del editorial 1. Vean que si lo registro y ahora vengo y refresco mi aplicación, vean que ahí me muestra el dato que acabo de agarrar. Quiere decir que ya está todo funcionando de forma adecuada, al menos en la parte de la consulta. En el siguiente video lo que vamos a hacer es registrar un nuevo libro dentro de este formulario para que lo veamos inmediatamente reflejado también en la tabla. Es decir, vamos a tener que hacer el mismo proceso desde crear el procedimiento almacenado hasta llamarlo desde el HTML y JavaScript.